En la clase de hoy analizaremos la estructura y funciones del sistema de endomembranas. A su vez, daremos continuidad al tema de síntesis de proteínas, el cual inicia con el mecanismo de traducción. El sistema de endomembranas está constituido por varias organelas y algunas membranas y comprende el tráfico bidireccional de numerosas vesículas de transporte desde la envoltura nuclear a la membrana plasmática y viceversa. Se ocupa de la síntesis de lípidos y proteínas y el transporte hacia los destinos finales, además de otras funciones. El tema corresponde a la unidad 2 del programa, componentes del citoplasma. La imagen superior izquierda presenta una representación 3D de una célula intestinal con sus especializaciones de membrana apical, sus filamentos del citoesqueleto y diferentes organelas de membrana. Sin embargo, solo algunas de ellas constituyen el sistema de endomembranas y han sido individualizadas en la imagen inferior derecha. Los componentes involucrados son aquellos que siguen el denominado patrón secretor y son la envoltura o cubierta nuclear, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, numerosas vesículas de transporte y secretoras y los lisosomas. Como puede observar en la imagen, la membrana plasmática participará en las funciones del sistema de endomembranas, pero técnicamente no es parte por no ser un componente del citoplasma. La imagen inferior claramente muestra que la envoltura nuclear se continúa estructuralmente con el retículo endoplásmico rugoso y también funcionalmente como lo sugieren los ribosomas unidos a la membrana nuclear externa. A su vez, existe una red interconectada de retículo endoplásmico rugoso y retículo endoplásmico liso que a su vez se comunica con el aparato de Golgi y la membrana plasmática a través de vesículas. Adicionalmente, produce los lisosomas con actividad digestiva. Como ya anticipamos, el sistema de endomembranas tiene una actividad biosintética muy importante, ya que se ocupa de la síntesis de lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Entre estas, además de moléculas con función estructural, algunas intervienen en mecanismos de señalización como las hormonas, o de protección como la celulosa, el sebo y la quitina. Una función opuesta a la biosíntesis es su actividad lisosomal digestiva, la cual se ejecuta para metabolizar algunos nutrientes de gran tamaño, pero también para eliminar agentes patógenos que hubieran ingresado en la célula y organelas envejecidas y no funcionales. También se ocupa de clasificar y distribuir a sus destinos finales los componentes que se producen o digieren. Almacena grandes cantidades de calcio citosólico para emplearlo en diversas cascadas de señal intracelular y en algunos tejidos especializados se ocupa de la detoxificación de xenobióticos. La cubierta nuclear específicamente controla el tránsito molecular núcleo-citoplasma por medio de mecanismos ya desarrollados en la clase de núcleo. Esta envoltura aumenta el control y la eficiencia de procesos como la transcripción y la traducción al separarlos regionalmente y regular el tránsito molecular. Además, se ocupa de iniciar la síntesis de proteínas, ya que los ribosomas están unidos en la membrana nuclear externa y la envoltura se comunica con la membrana y lumen del retículo endoplásmico rugoso. Tanto la microscopía de fluorescencia como la representación 3D de la región perinuclear de una célula muestran esta interconexión de estructuras. La función del retículo endoplásmico rugoso es la de dar continuidad a la traducción y generar numerosas modificaciones cotraduccionales y posttraduccionales, para que el polipéptido originado por traducción sea funcional. Debe plegarse, modificarse químicamente por adición de diferentes grupos funcionales. Por estos motivos, en el retículo endoplásmico rugoso reside un sistema de control de calidad de proteínas denominado ERAD, por Endoplasmic Reticulum Associated Protein Degradation, que se activa al detectar proteínas erróneamente plegadas que siguen la ruta secretoria. La traducción de un ARN mensajero siempre comienza en ribosomas libres en el citoplasma. Luego de que emerge del ribosoma el primer segmento del polipéptido en crecimiento,
Si posee una secuencia señal de direccionamiento al retículo endoplásmico, esta secuencia de aproximadamente 20 aminoácidos ricos en residuos hidrofóbicos será reconocida por una partícula reconocedora de señal o PERS, que se unirá a la secuencia y al ARN ribosomal y bloqueará la traducción. Gracias al citoesqueleto, el complejo de ribosoma, ARN mensajero, polipéptido en crecimiento y PERS se desplazarán al retículo endoplásmico rugoso. Allí, la PERS será reconocida por un receptor, lo que modificará la conformación de PERS y disminuirá la afinidad de unión, liberándose y quedando disponible para una nueva ronda de traducción. A su vez, el ribosoma se une a su receptor SEC61, que actúa como translocón, permitiendo el pasaje o translocación del polipéptido en crecimiento una vez desbloqueada la traducción por salida de la PERS, como se muestra en la imagen de la derecha. ¿Cuándo finaliza la traducción? Si el polipéptido es soluble en medio acuoso, será liberado del translocón por acción de una peptidasa señal que cliva la secuencia señal que quedó unida al translocón. En el lumen del retículo endoplásmico rugoso, el polipéptido se plegará y modificará químicamente. El conjunto de estos eventos se denomina patrón de translocalización cotraduccional de polipéptidos y es un mecanismo frecuente en eucariotas. Sin embargo, existe una alternativa a este mecanismo, aunque es menos frecuente en mamíferos, y se trata de una translocalización posttraduccional. En este caso, la traducción finaliza en un ribosoma libre del citoplasma y el polipéptido unido a proteínas chaperonas que lo mantienen desplegado se dirigen a un translocón del retículo endoplásmico rugoso SEC61, que a su vez se asocia a un complejo SEC62-63 acoplado a una chaperona VIP, que catalizan la transferencia del polipéptido al lumen del retículo endoplásmico rugoso. La asociación del polipéptido con chaperonas HSP70 antes de atravesar el translocón es necesaria para mantenerlo desplegado y facilitar así que pueda pasar por el transportador denominado translocón. La PERS es un complejo macromolecular interesante que está constituido por 6 polipéptidos y una molécula de ARN citoplasmático pequeño 7S. La imagen muestra la superposición de una micrografía electrónica de transmisión adquirida por criofijación superpuesta con una representación superficial 3D de PERS en forma de 9 y los modelos de cintas de estructuras terciarias de los polipéptidos y del ARN pequeño en su ubicación molecular. Los datos moleculares fueron obtenidos por cristalografía de rayos X trabajando con una PERS de Escherichia coli. Estas evidencias sugieren la conservación del mecanismo de direccionamiento de polipéptidos en traducción a través de membranas. En el caso de la bacteria, está involucrada en la traducción asociada a ribosomas unidos a la membrana plasmática. Como ya se dijo, la traducción siempre se inicia en ribosomos libres del citoplasma y solo se unirán al sistema de endomembranas los ribosomas que traduzcan polipéptidos con secuencias señales destinadas a este sistema. Dependiendo del destino final de la proteína sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso, se empleará un mecanismo diferente para transportarla. Si la proteína está destinada a permanecer en la membrana de alguna de las organelas del sistema de endomembranas o la membrana plasmática, entonces, mientras emerge del translocón, quedará inserta por una secuencia de parada o inserción en membrana a la membrana del retículo endoplásmico rugoso y quedará acá o será transportada a otro de los destinos en las membranas de las vesículas de transporte. En contraste, si la proteína sintetizada es soluble y tiene por destino ser residente del lumen de este sistema o de los lisosomas o debe ser secretada, serán transportadas en el espacio luminal. En estas imágenes se muestra tanto el transporte de proteínas de membrana hasta la membrana plasmática como la forma en que se insertan estas proteínas en las membranas. La misma secuencia y tipo de aminoácidos
porta la información para insertarse en la membrana. Si la proteína es integral transmembrana, podrá insertarse una sola vez y ser de simple paso, o varias veces y ser de múltiple paso, tal como muestra la imagen superior izquierda. Si la proteína es integral de vínculo covalente a la membrana, como muestra la imagen inferior izquierda, puede generarse un ataque o sustitución electrofílica en la que un glucolípido cargado positivamente ataca una proteína inserta en membrana, generando una glicoproteína con vínculo lipídico a membrana. Entre los mecanismos de inserción de polipéptidos en membrana, estos pueden darse sin clivaje de la secuencia señal, como se muestra a la izquierda, ya que la misma secuencia de direccionamiento obra de señal de parada. Diferente puede clivarse la secuencia señal de direccionamiento y emplear una segunda secuencia señal que inserta el polipéptido a la membrana, como se muestra en la figura inferior derecha. Si la proteína es luminal, se cliva la secuencia señal de direccionamiento asociada al traslocón y el polipéptido queda libre en la luz o lumen del retículo endoplásmico rugoso. La mayoría de las proteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso son glicosiladas por la adición de un N-oligosacárido simple. Esto significa que el oligosacárido se incorpora a un grupo amino de la cadena lateral de un aminoácido proteico, tal como la asparagina. La mayoría de las proteínas del sistema de endomembrana son glicosiladas. En contraste, muy pocas proteínas del citosol son glicoproteínas y si lo son, han incorporado grupos simples como el azúcar modificado, N-acetilglucosamina, que se incorpora a los aminoácidos treonina o serina, generando o monosacáridos u oligosacáridos al unirse a los grupos oxidrilos de la cadena lateral de los aminoácidos en cuestión. La N-glicosilación de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso se logra por transferencia de un oligosacárido de glucosa, manosa y N-acetilglucosamina desde un glicolípido de membrana a un residuo asparagina del polipéptido en crecimiento y que emerge desde el traslocón, gracias a una glicosiltransferasa. Posteriormente, el oligosacárido sufre algunas modificaciones mientras transita por el retículo endoplásmico rugoso. Note que la glicosilación en muchos casos se produce en simultáneo con la traducción, por lo que se puede decir que es cotraduccional. La imagen muestra un ejemplo del mecanismo de glicosilación del receptor de insulina de mamíferos en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Claramente se observa que la incorporación de oligosacáridos se realiza en dos residuos diferentes del polipéptido, mientras está sucediendo la traducción. Dado que se trata de un receptor transmembrana, gracias a la secuencia señal de inserción, quedará inserto en la membrana del retículo endoplásmico rugoso, con su dominio glicosilado expuesto al lumen. Recuerde que el espacio luminal de las organelas es el equivalente al exterior celular o cara exoplásmica de la membrana plasmática. Por ello, luego de que sea empaquetado en una vesícula que emerge del Golgi, se dirigirá a la membrana plasmática, se fusionará con ella y quedará inserto en ella con su dominio glicosilado expuesto hacia el exterior celular, para actuar en el reconocimiento de la insulina, tal como se muestra en la imagen de la derecha. Otra de las modificaciones posttraduccionales es el plegamiento del polipéptido para adquirir la estructura terciaria y cuaternaria adecuada. Un mecanismo de plegamiento involucra la redistribución de los puentes disulfuro mediado por la enzima disulfuro isomerasa, como se muestra en el esquema superior. Si la enzima comete errores por formación de puentes disulfuros intramoleculares, lleva a un plegamiento erróneo e irreversible del polipéptido, como se muestra en la figura inferior. Otros mecanismos de plegamientos involucran complejos enzimáticos de la familia de las chaperonas, que, como vimos, dependiendo del tipo de chaperona, pueden actuar desplegando o plegando polipéptidos. En la imagen superior se muestra un ejemplo general de una proteína luminal, mientras que la imagen inferior muestra un ejemplo de dos chaperonas, la calnexina y la calreticulina, interviniendo en el plegamiento de la glicoproteína hemaglutinina del virus de la gripe
y su inserción en el retículo endoplásmico rugoso. Varios miembros de la familia de chaperonas tienen la denominación HSP del inglés Heat Shock Proteins, debido a que su actividad fue advertida en situaciones de estrés celular, como son los cambios drásticos de temperaturas, de fuerzas iónicas y radiaciones UV. Todos estados que despliegan las proteínas y activan la expresión de chaperonas. En esta figura se muestra la cascada de señales que se activa al detectar proteínas mal plegadas en el retículo endoplásmico rugoso y que conduce a la expresión del gen de chaperonas. La señalización inicia en el lumen del retículo endoplásmico rugoso cuando el receptor de proteínas mal plegadas detecta la proteína errónea, dimeriza, se fosforila y activa su dominio ribonucleasa citosólico. Este dominio es sin de un intrón de un pre-ARN mensajero de un factor de transcripción almacenado en el citosol. Se genera el ARN mensajero, se traduce en ribosomas libres del citoplasma y el factor de transcripción se transporta al núcleo, donde activa la expresión del gen de chaperonas del retículo endoplásmico rugoso para que corrijan el problema de plegamiento existente. Todos estos procesos de síntesis proteica son demandantes de mucha energía, lo cual puede advertirse en la cercanía de localización de las mitocondrias con el retículo endoplásmico rugoso, tal como se observa en la micrografía electrónica de transmisión. El tránsito de las glicoproteínas sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso hacia sus destinos finales se realiza gracias al direccionamiento que otorgan secuencia señal de la proteína en tránsito y receptores de membrana del sistema de endomembranas que reconocen estas señales. Una de las señales para proteínas residentes en el retículo endoplásmico es la secuencia KDL por lisina, aspartico, glutamina y leucina. Una vez que la proteína llega al compartimento intermedio Cis-Golgi, sufre una modificación química en la que pierde la señal KDL y el receptor de esta secuencia debe ser reciclado por medio de un transporte vesicular retrógrado. Otras secuencias de la proteína ahora servirán para continuar su transporte. Dentro del sistema de endomembranas, el retículo endoplásmico liso sintetiza lípidos y glicolípidos y la porción lipídica de los proteolípidos, cuya porción peptídica es sintetizada por el retículo endoplásmico rugoso. Estos procesos biosintéticos son demandantes de gran cantidad de ATP, por lo que en el citoplasma celular, en las regiones de mayor actividad, pueden verse mitocondrias ubicadas muy próximas al retículo endoplásmico liso, como al retículo endoplásmico rugoso, tal como se aprecia en la micrografía electrónica. En la imagen superior derecha se presenta una representación 3D del sistema de endomembranas en el que claramente se muestra que el retículo endoplásmico liso está conformado por una red de sacos tubulares que se continúa de la red de cisternas o sacos aplanados del retículo endoplásmico rugoso. La imagen inferior derecha muestra el transporte de lípidos desde el retículo endoplásmico liso a mitocondrias por medio de proteínas transportadoras, las cuales recorren cortas distancias gracias a que las organelas se aproximan. Dentro de los lípidos que se sintetizan están los triglicéridos, capaces de reservar grandes cantidades de energía química, los fosfolípidos, cuyos roles son estructurales y de señalización, el colesterol, cuando no puede absorberse desde el exterior y en tejidos especializados, a partir de él se sintetizan las hormonas esteroideas, cuyo rol es de señalización. También se inicia en el retículo endoplásmico liso la síntesis de glicolípidos e inicio de síntesis de proteolípidos de membrana y lipoproteínas de secreción. Adicionalmente, el retículo endoplásmico liso especializado de algunos tipos celulares, como es el caso de los hepatocitos del hígado, cuentan con enzimas de membrana que fosforilan glucosa y regulan su transporte al plasma sanguíneo para ser distribuida a todas las células del cuerpo. Además, el retículo endoplásmico liso almacena grandes cantidades de calcio citosólico para que esté disponible para ser liberado en cascada de señalización, donde actúa como segundo mensajero. También en hepatocitos, el retículo endoplásmico liso cuenta con un complejo proteico de detoxificación de xenobióticos denominado citocromo P450.
Analizando con más detalles estas funciones, la imagen de la izquierda muestra que la síntesis de fosfolípidos se produce sobre la cara citosólica del retículo endoplásmico liso a partir de glicerol 3-fosfato y dos ácidos grasos activados con coenzima A, que por acción de la enzima aciltransferasa forman el ácido fosfatídico. A partir de este fosfolípido, el más simple de todos, pueden incorporarse otros grupos polares transportados por ribonucleósidos bifosfato, como el CDP, para formar los distintos fosfolípidos, los cuales se irán distribuyendo asimétricamente en su membrana gracias a la actividad de flipasas. La imagen de la derecha muestra gráficamente los sitios de síntesis y distribución de fosfolípidos en la membrana del retículo endoplásmico liso. El REL también es sitio de síntesis de glicolípidos. La figura de la izquierda muestra que el REL importa un lípido denominado dolicol desde los peroxisomas donde se sintetiza. Una vez inserto en la membrana del REL, se fosforila y se glicosila sobre la cara citosólica gracias a la actividad enzimática y a ribonucleósidos trifosfato y difosfato como el CTP y CDP. Posteriormente transloca la cara luminal de la membrana del REL por acción de flipasas y sufre diferentes modificaciones de sus oligosacáridos, el cual podrá modificarse aún más en el aparato de Golgi o transferirse a otros lípidos de membrana. En las imágenes de la derecha se muestra cómo a partir de este precursor glucolípido puede transferirse a las membranas del retículo endoplásmico rugoso u otras organelas por medio de vesículas de transporte y a su vez puede transferirse el oligosacárido a proteínas en el RER, como vimos previamente. En los esquemas se muestran otros lípidos de importancia celular sintetizados en el REL. Estos son el colesterol, componente estructural esencial de la membrana celular de animales y precursor de las hormonas esteroideas, moléculas que se secretan al plasma y cumplen sus funciones de señalización en órganos distantes. Otro lípido de importancia es la ceramida, que es el precursor de los esfingolípidos y glucoesfingolípidos. En mamíferos, el colesterol es endocitado desde el plasma sanguíneo, donde circula como lipoproteínas LDL. Para ingresar a la célula emplea endocitosis mediada por receptor, el endosoma va madurando y pasa de temprano a tardío y de allí puede incorporarse al retículo endoplásmico o almacenarse en gotas lipídicas en el citoplasma en forma de éster de colesterilo. A partir del retículo endoplásmico puede transportarse a diferentes organelas por medio de vesículas de transporte. Sin embargo, si la concentración de LDL desciende mucho o no puede ser endocitada, el REL neosintetiza colesterol. Cuando se producen defectos en la absorción del colesterol plasmático de las LDL, aumenta la síntesis de colesterol celular y su depósito en placas vasculares denominadas ateromas, que van cerrando la luz de los vasos sanguíneos, generando grandes riesgos de trombosis y falta de irrigación. Se han detectado cerca de 600 mutaciones en el gen que codifica el receptor del LDL, que aumentan la probabilidad de padecer la enfermedad hipercolesterolemia familiar. Ya sea que el receptor se sintetice en menor cantidad o que sea no funcional, la consecuencia es el aumento de LDL en circulación y el depósito de colesterol en las paredes vasculares. La morfología de una célula secretora de hormonas esteroideas, a diferencia de una célula epitelial secretora de glicoproteínas, no es polarizada, por lo que distribuye sus organelas en todo el citoplasma. Esta célula muestra gran cantidad de eucromatina, lo cual sugiere que se encuentra con una expresión génica muy activa. Posee un REL muy desarrollado, que ocupa la mayor parte del citoplasma, gran cantidad de mitocondrias y gotas lipídicas rodeadas por abundante REL. Los xenobióticos son todas aquellas sustancias que absorbemos con los alimentos a través de la exposición de mucosas, ingestión de fármacos y drogas, es decir, sustancias ajenas a nuestra fisiología que deberán ser metabolizadas y eliminadas. Para ello, algunos tejidos especializados como el hígado, pulmones e intestino poseen en su REL un sistema de detoxificación citocromo P450
que oxida los xenobióticos a partir de reaccionar con NAD reducido o NADPH reducido, generando xenobióticos hidroxilados y por ello solubles y fácilmente eliminables por orina. Este complejo consta de transportadores electrónicos y su capacidad de reacción se analizará con más detalles en transportadores electrónicos de mitocondrias y cloroplastos. Durante el proceso se generan especies reactivas de oxígeno, como el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que resulta tóxico y deberá ser eliminado por los peroxisomas. Es imprescindible contar con la actividad del citocromo P450 del REL para disminuir los riesgos de mutagénesis. Esto es debido a que cuando el sistema se encuentra saturado o no funciona adecuadamente, se generan metabolitos intermedios que inducen mutaciones. La figura de la derecha muestra el caso de adición del etilmetilsulfonato a la posición 6 de la guanina del ADN. En el momento en que la célula active la replicación, debido a un cambio químico y estérico, la ADN polimerasa, en lugar de colocar citosina, coloca timina. Si esto no se detecta y corrige rápidamente, en una segunda ronda de replicación, la hebra molde con timina será complementada con adenina y se habrá producido una mutación o cambio de la información genética. Habíamos comentado que el REL de las células hepáticas controlan la secreción o liberación de glucosa a la sangre. Para ello, frente a la llegada de hormonas como el glucagón, la glucógeno fosforilasa libera glucosa del glucógeno como glucosa 1-fosfato. Una fosfomutasa la convierte en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfatasa de la membrana del REL hidroliza el fosfato y por difusión facilitada se libera glucosa libre al plasma. El REL cumple un rol fundamental en el almacenamiento de calcio. Para ello cuenta con una bomba de calcio que secuestra este ion con hidrólisis de ATP en el lumen del REL, donde se une a proteínas específicas. En esta diapositiva se muestra a la izquierda una célula muscular con su REL especializado denominado retículo sarcoplasmático. Cuando un neurotransmisor se une a los receptores de la placa motora muscular, se activa la apertura de distintos canales iónicos que llevan a la despolarización de la membrana plasmática y a la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico al citosol. El calcio se unirá al complejo de troponinas, el cual modifica su conformación y descubre el sitio de unión de las cabezas atepasas de los filamentos de miosina sobre la actina. Estas cabezas atepásicas se unen a su sitio en los filamentos de actina, hidrolizan ATP y las cabezas desplazan los filamentos de actina desde la línea Z hacia la línea M de los sarcómeros del citoesqueleto. Estructuralmente, el aparato de Golgi está organizado en sacos o cisternas aplanadas, convexas y cóncavas. Puede identificarse un complejo intermedio, cis-Golgi o Hershik, que se ubica entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. La región del Golgi más próxima al núcleo se denomina red cis-Golgi y es de morfología convexa. Luego encontramos las cisternas denominadas apilamiento medial y apilamiento trans, y finalmente la red trans del Golgi, que es de morfología cóncava. Podrá observar los materiales sintetizados en las vesículas electrodensas que comienzan a emerger del Golgi en la micrografía electrónica. Las principales funciones de esta organela son la síntesis de polisacáridos y también la modificación, clasificación y distribución de los productos provenientes del retículo endoplásmico. En las micrografías inferiores se muestra a la izquierda un fibroblasto animal por microscopía de contraste de fases al que se ha superpuesto la marcación fluorescente del aparato de Golgi. A la derecha se muestra una micrografía de fluorescencia de una célula vegetal con varios dictiosomas y vesículas de transportes provenientes del aparato de Golgi. Los dictiosomas son los equivalentes a los aparatos de Golgi y pueden ser múltiples en las células vegetales. En órganos recubiertos por epitelios, sometidos a fricción y cambios de pH importantes, como los del tubo digestivo, existen células especializadas en la secreción de mucopolisacáridos, enzimas antisépticas e inmunoglobulinas. Estas células con forma de cáliz, y por ello denominadas caliciformes,
Gracias al aparato de Golgi ubicado supranuclearmente, producen mucopolisacáridos protectores que almacenan en vesículas de secreción hasta el momento de exocitar el material apicalmente. Observen la micrografía electrónica de la derecha la cercanía del aparato de Golgi con la membrana plasmática, las múltiples vesículas secretorias y algunas de ellas fusionadas con la membrana plasmática y realizando exocitosis para secretar su contenido. Como dijimos, el aparato de Golgi tiene diferentes subcompartimentos donde se realizan diferentes modificaciones químicas y clasificación del material sintetizado en el RER y en el REI, además del sintetizado en el Golgi. En la imagen de la izquierda se consignan algunas de estas modificaciones. Por ejemplo, la identificación y empaquetamiento de enzimas lisosomales requiere la fosforilación de sus oligosacáridos, específicamente en el residuo de manosa, para generar manosa 6-fosfato en la red cis del Golgi. Luego, este residuo es clivado en el apilamiento medial y se adiciona un residuo de N-acetilglucosamina. En el apilamiento trans se adiciona galactosa y ácido siálico a los materiales y en la red trans ocurre la sulfatación de residuos de tirosina, la adición de carbohidratos, la clasificación y empaquetamiento final. La micrografía de la derecha muestra el contenido granular y electrodenso de vesículas que emergen del Golgi. En estas figuras se muestra el paso a paso de las glicoproteínas que inician su síntesis con la síntesis del oligosacárido unido a dolicol en el REI. De aquí se transfiere la membrana del RER para que se transfieran los polipéptidos que allí son traducidos, para pasar al Golgi, donde sufre diferentes modificaciones promovidas enzimáticamente y por ribonucleótidos transportadores. Finalmente, las vesículas de transporte los dirigen a su destino final. Esta diapositiva resume las características morfológicas y la ruta que siguen los materiales de secreción de tres tipos de células secretoras. A la izquierda se muestra una célula epitelial característica, polarizada y secretora de glucoproteínas o proteínas. A su vez, la figura representa un experimento realizado por George Palade en 1960, empleando marcación radioactiva de aminoácidos. Al cabo de ciertos tiempos se tomaba una muestra celular y se estudiaba por radioautografía y por microscopía electrónica de transmisión hasta establecer el patrón secretor de las células acinarias del páncreas, que vuelcan su secreción exócrina al tubo digestivo. A la derecha se muestra la célula epitelial secretora de mucopolisacáridos y en la parte inferior la célula no polarizada secretora de esteroides. La figura representa el tráfico vesicular del sistema de endomembranas que lleva tanto a la discriminación de proteínas destinadas a lisosomas o a secreción, como a la endocitosis y reciclaje de moléculas de señalización de la ruta secretoria. Mientras las enzimas lisosomales serán separadas del resto de proteínas por portar el residuo de manosa 6-fosfato, en la red trans del Golgi la proteína clatrina cubrirá la vesícula emergente del Golgi con las enzimas lisosomales. En su tránsito, la clatrina se desprende y la vesícula madura endosoma tardío con pH menor a 6, y luego el lisosoma cuando el pH llegue a 5. Las proteínas de secreción no tienen manosa 6-fosfato, o la perdieron en el apilamiento medial del Golgi, y por ello son transportadas en vesículas hasta la membrana plasmática, donde se fusionarán y liberarán las proteínas por exocitosis. En forma simultánea se producen eventos de endocitosis. En este caso se muestra la recuperación de enzimas lisosomales que fueron secretadas para actuar en el medio extracelular. Una fosita cubierta de clatrina reconoce estas enzimas, las endocita en una vesícula cubierta con clatrina, que luego madura a un endosoma temprano, a un endosoma tardío y luego al lisosoma. Este mecanismo permite el reciclaje de las enzimas lisosomales y de la clatrina. Esta imagen incorpora el concepto de que la secreción puede ser constitutiva o regulada. La primera es una secreción que se produce constantemente
por lo que se exocita el material a medida que se sintetiza. En contraste, la secreción regulada se produce porque señales extracelulares, tales como las hormonas y fitohormonas, activan una cascada de señales para que se secrete el material almacenado en vesículas secretorias en momentos específicos. Cada uno de los receptores de señales y proteínas residentes de cada compartimento del Golgi serán reciclados por transporte retrógrado, gracias a coberturas de distintas proteínas, como clatrina, COP1 y COP2, que regulan los transportes anterógrados y retrógrados. Los lisosomas son organelas de membrana simple que se generan a partir del Golgi y que contienen cerca de 50 enzimas diferentes con actividad hidrolítica. Entre ellas hay nucleasas, proteasas, lipasas, glicosidasas, fosfatasas, sulfatasas y fosfolipasas. Estas enzimas permanecen inactivas en vesículas que se activarán cuando el pH descienda por debajo de 5, gracias al funcionamiento de una bomba de protones de su membrana, y entonces se formará un lisosoma maduro. Este mecanismo de activación es muy eficiente y protector, ya que la liberación de estas enzimas al citosol por algún lisosoma envejecido o alterado inactivará las enzimas debido al pH 7 a 7.4 del citosol. De izquierda a derecha se muestra una micrografía óptica en la que se han marcado proteínas lisosomales con una sonda fluorescente sensible pH. Por ello se observan diferentes colores, demostrando que los numerosos lisosomas de esta célula especializada en la fagocitosis tienen sus endosomas y lisosomas en diferentes estados de activación. En la micrografía electrónica se muestran las características morfológicas de los lisosomas, los cuales pueden tener diferentes formas y tamaños e incluso a veces pueden detectarse inclusiones de lipofucsina de materiales que no pudieron ser digeridos. En el caso de la diapositiva, se ha empleado una tinción electrodensa para detectar fosfatasa ácida lisosomal. En la figura de la derecha se muestra una representación del lisosoma y su funcionamiento. En la imagen de la izquierda se muestra cómo se generan los lisosomas y cómo participan en la digestión de material ingerido por fagocitosis o por endocitosis mediada por receptor. En la figura superior derecha se compara la fagocitosis con la autofagia, en la cual se digieren organelas envejecidas o malformadas. En la figura inferior derecha se muestra una representación de células vegetales con múltiples vacuolas. Estas organelas, además de contener grandes cantidades de agua que otorgan sostén al vegetal, también contienen moléculas de almacenamiento y enzimas hidrolíticas, por lo que se las considera los equivalentes de los lisosomas animales.